Hello, friends. It's good to be with you again. Hola amigos, es muy bueno estar con ustedes nuevamente. Today, we're going to be reading in John, the book of John, chapter 12, verses 1 through 19. El día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 12 de Juan, del versículo 1 al 19. So, we'll start off with verses 1 and 2, talking about the anointing at Bethany. Vamos a empezar del versículo 1 y 2 leyendo acerca de la unción en Betania. So, then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus, who had been dead, whom he had raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Didn't hear the earlier Bible story about Lazarus. Y sí, quiero recordarles, si ustedes no escuchó la historia antes de Lázaro, He was the brother of Mary and Martha and had died and was in the tomb for 4 days. él era hermano de Lázaro y Marta y él estuvo muerto, estuvo en la tumba por más de 4 días. His body had even begun to decay and there was a bad smell. Su cuerpo incluso ya estaba ya desgastándose y estaba oliendo. But Jesus raised him back to life again, and here we see Lazarus is fully restored to life and sitting at the table eating with everyone else. Pero vemos aquí a Lázaro que está restaurado completamente y viviendo, y incluso está comiendo en la mesa con Jesús. And so we're going to go on and read in verse 3, it says, Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of oil. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box, and he used to take what was put in it. But Jesus said, Let her alone. She has kept this for the day of my burial. For the poor you have with you always, but me you do not have always. En versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. So there's 3 points I want to make about this passage that we just read. Hay 3 puntos que quiero hablar de este pasaje que acabamos de leer. The first one is Mary set an example for us to not hold anything back, but to be willing to sacrifice the best we have, be it resources like perfume or even our own goals, dreams, and ambitions. El primer punto es que María nos ha dejado un ejemplo aquí para no guardarnos con nada que nosotros quisiéramos sacrificar lo mejor para el Señor, que ya sea nuestros recursos como este perfume o incluso nuestros sueños, ambiciones y nuestros planes. And the second thing is that Jesus knows our thoughts and intentions
Judas Iscariot was acting all righteous about how the perfume could be sold and money used to help the poor. La segunda cosa es que Jesús conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Judas Iscariote aquí empezó a actuar como un hombre muy justo acerca del perfume que pudo haber sido vendido a los pobres y ayudado a la gente. But he really wanted the money put in the money box so he could have access to steal it. Pero en realidad él quería que ese dinero se pusiera en la bolsa o en donde ellos lo guardaban para que él pudiera tener acceso a ese dinero. But it's a reminder to us that we can say what sounds good and even right or righteous, but in the end, God always knows our thoughts and our intentions. Este es un recordatorio para nosotros de que podemos parecer muy buenos y justos e incluso decir cosas correctas, pero al final Dios siempre conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. It makes me want to be more careful of examining what I say, that what I say lines up with what I do. Y esto me hace a mí tener más cuidado de examinarme y que lo que yo diga esté de acuerdo con lo que yo hago. And even more importantly, that what I say and do lines up with what I believe and that honors God. Y más importante, que lo que yo diga y haga esté de acuerdo con lo que yo creo y honre a Dios. So point number 3 that I wanted to point out here is that when Jesus said, "Let her alone, she kept this for the day of my burial," what he was really saying is that he knew his time to die, to be killed, was close at hand. Y el punto número 3 es que cuando Jesús dijo, déjenla en paz, ella ha guardado esto para mi sepultura, él sabía, él estaba diciendo que conocía muy bien el tiempo en el que él iba a ser asesinado o matado y que se estaba acercando. Okay, so we're going to go on and read in verse 9 about the plot to kill Lazarus. Now remember, Lazarus was the one who Jesus raised from the dead. Vamos a continuar en el versículo 9 y vamos a hablar del complot contra Lázaro. Se recuerda que Lázaro era el que estuvo muerto y que ahora está vivo. So verse 9 says, "Now a great many of the Jews knew that he was there, and they came, not for Jesus' sake only, but that they also might see Lazarus, whom he had raised from the dead. But the chief priest plotted to put Lazarus to death also, because on account of him, many of the Jews went away and believed in Jesus." Versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Her statement just amazes me. Esta declaración me asombra mucho. Because instead of acknowledging that Jesus is the Son of God and has the power over life and death, as was demonstrated through him raising Lazarus from the dead, porque en lugar de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y que él tenía el poder sobre la vida y la muerte, como él acaba de demostrarlo resucitando a Lázaro de la muerte, the chief priests were so focused on wanting to discredit him, and their pride was wounded because Jesus pointed out their hypocrisy and dishonest ways. El jefe de los sacerdotes estaba tan enfocado en desacreditar a Jesús y a causa de ese orgullo, que su orgullo fue afectado porque Jesús estaba señalando su hipocresía y su deshonestidad de vivir. So they actually plotted to kill Lazarus. That's incredible to me. Así que, de hecho, ellos planearon cómo matar a Lázaro. Eso es increíble. They were willing to commit murder so the Jews would not believe in and follow Jesus.
ellos estaban dispuestos a cometer un homicidio para que los judíos no creyeran ni siguieran a Jesús. But then again, maybe that should not be so surprising, knowing that they ended up calling for Jesus's death when all the signs and proof was there that he was the long-awaited Messiah. Pero nuevamente, tal vez esto no debería de sorprenderme mucho, porque sabiendo cómo ellos terminaron llamando o poniendo a Jesús en la muerte, cuando todas las señales y las pruebas de que él era el Mesías que tanto esperaban. It just goes to show how much pride and power can blind us to what is right. Eso simplemente nos muestra cuánto el orgullo y la soberbia puede cegarnos de ver lo que Dios es. I mean, they were the religious leaders. They should have, if anybody, they should have been better than that. Ellos eran los líderes religiosos. Entre toda la gente, ellos eran los más adecuados para creer en el Mesías. So it's interesting. I actually did some research on this, and there's nowhere I could find that it was recorded that they actually followed through with their plans to kill Lazarus. But I thought that was interesting. Yeah. Hice algunas investigaciones y yo no pude encontrar en ninguna parte que estuviera registrado que ellos continuaron con ese plan de tratar de matar a Lázaro. Así creo que era importante mencionarlo. Okay, so we're going to go on and we're going to read about what's called the triumphal entry. Vamos a seguir adelante y vamos a leer lo que es llamada la entrada triunfal. The next day, a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Then Jesus, when he had found a young donkey, sat on it, as it is written, Fear not, daughter of Zion, behold your king is coming, sitting on a donkey's colt. His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written about him, and that they had done these things to him. Therefore the people who were with him, when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead, bore witness. For this reason the people also met him, because they heard what he had done, this sign. The Pharisees therefore said among themselves, You see that you are accomplishing nothing. Look, the world has gone after him. En el versículo 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían dicho. Y daba testimonio la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. So again, the Pharisees were more concerned that people were following Jesus because of their pride, they were blinded to the truth of who Jesus was, even though it was proven over and over again through signs, wonders, miracles, and the fulfillment of prophecy given long ago. Yeah. Nuevamente, los fariseos estaban más preocupados por la gente que les seguía, que seguía a Jesús, porque a causa de su orgullo ellos no estaban cegados de ver la verdad de quién Jesús era. Jesús había probado una y otra vez por las maravillas, las señales y los milagros y el cumplimiento de las profecías que habían sido escritas mucho tiempo atrás.
So this passage of scripture gives us a lot to think about, including, has Jesus performed a miracle in our lives or those around us, and we still fail to see and acknowledge him? Este pasaje de la Escritura nos da mucho de qué pensar, incluyendo que Jesús, habiendo hecho todos esos milagros en nuestras vidas o en las personas que están alrededor nuestro, seguimos sin poder mirar y reconocer quién es Él. Or do we care about our own agenda and pride that we're unwilling to humble ourselves, ask for forgiveness, and change course on our lives, no matter what those around us think? O tal vez tomamos más atención a nuestra propia agenda y nuestro orgullo, que somos incapaces de humillarnos y pedir perdón y de cambiar el curso de nuestra vida sin importar lo que la gente alrededor nuestro piense de nosotros. And also, again, are we like Mary, willing to give our very best to him, even the costliest thing we own, if he asks us to? También es que estamos siendo como María, dispuesta a dar lo mejor de nosotros, aún las cosas más costosas que poseemos, para que Él sea alabado, si Él nos lo pidiera. So I don't know about you, but I hope when I think about these things, I hope that I can answer yes. Yo no sé usted, pero cuando yo pienso en estas cosas, yo espero que usted diga que su respuesta sea sí. But I know that I can't do it in my own willpower and strength. Pero yo sé que esto no lo puedo hacer en mi poder y mi propia fuerza. I don't think any of us can without the help of the Holy Spirit. Creo que ninguno de nosotros puede hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. So let's pray together that the Holy Spirit will help us to recognize the truth of who Jesus is and to acknowledge what he's done for us. Así que oremos juntos para que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer la verdad de quién es Jesús y reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. And also, let's be willing to humble ourselves, submit to him, and even be willing to give him our all, including our plans, hopes, dreams, and our future. Y también que estemos dispuestos a humillarnos y someternos a Él, y que estemos dispuestos a darle todas las cosas nuestras, incluyendo nuestros planes, nuestras esperanzas, nuestros sueños y nuestro futuro. So let's pray together. Oremos juntos. Heavenly Father, we thank you for your word again. Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por tu palabra. Lord, I just ask that you will help us to just think about the things that we read about and we heard about and we'll discuss today. Señor, te pido que tú nos ayudes a pensar en las cosas en las que hablamos hoy, que podamos meditarlas y asimilarlas. First of all, Lord, please help us to be like Mary. Help us to be willing to give our all, even the most important or costliest thing that we have. Primeramente, Señor, ayúdanos a ser como María, dispuesto a dar todo lo mejor de nosotros, aún las cosas más costosas e importantes para nosotros. And Lord, I know that the most important thing, the biggest gift you have given us besides salvation is our own free will to make our own decisions. Y yo sé que la cosa más grande que tú nos has dado, aparte de la salvación, es esa capacidad de tener libertad y escoger nuestras propias decisiones. You give us the free will to accept salvation. Lord, please help us to make those good decisions with the help of the Holy Spirit. Tú nos has dado la libertad de escoger libremente tu salvación. Señor, te pedimos que tú nos ayudes con la ayuda del Espíritu Santo a escoger lo que tú tienes para nosotros. Help us, Lord, to
help us to be consistent with what we say, what we do, and what we believe, and may that all honor you. Señor, ayúdanos a ser consistente en lo que decimos y hacemos y creemos, y que todas estas cosas te glorifiquen o te honren a ti. And please help our eyes and hearts to be open to the truth of who Jesus is and what he did for us by making a way for us to have eternal life with you. Y Señor, abre nuestros ojos para que nosotros nos demos cuenta de lo que Jesús es y lo que Él hizo para nosotros, para que podamos tener una libre entrada a tu presencia. Lord, we thank you for what Jesus did, and we thank you for the Holy Spirit who helps us to do better and to make choices that honor you. Señor, te agradecemos por quien Jesús es y por la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a tomar buenas decisiones y correctas para seguirte a ti. Lord, I thank you for my friends, our friends here today, and all those who will listen to this, and I ask that you be with them and that you bless each one of them. Señor, te doy muchas gracias por nuestros amigos que nos están viendo, los que nos están escuchando, y te pido que tú les bendigas y les protejas, Señor. In Jesus' name, amen. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. So I hope you have a good time discussing this, and and I just pray that the Holy Spirit will be with each one of you. Espero que tengan un buen tiempo hablando acerca de estas cosas que leímos y espero que el Espíritu Santo esté con ustedes acompañándoles. So until next time, bye-bye. Hasta la próxima. Adiós.